Estimados jóvenes, bienvenidos. Estaremos abordando el diseño hidráulico de riego por surcos. Por acá tenemos una prueba en campo que hemos analizado la aplicación de tres caudales y hemos marcado el terreno cada 30 metros. La longitud total de los surcos es de 240 metros y acá hemos contabilizado el tiempo que tarda el agua en llegar en cada uno de ellos, para cada uno de los caudales. El tiempo en minutos y nos piden que primero generemos las funciones de avance, calcular la longitud recomendables para R igual a 4. Recuerden que R es la relación del tiempo 2 con respecto al tiempo 1. Y en el caso, opción C, en el caso de surcos al cual se aplica el caudal máximo no erosivo, tenemos que calcular la longitud L para cultivos con profundidades de enraizamiento de 0,6, 1 y 1,2 metros. La opción D nos dice que calcular las pérdidas por percolación con caudal máximo no erosivo cuando L es igual a 100 metros. Y para las profundidades de enraizamiento indicadas. Luego el E, calcular la eficiencia de riego para el caudal máximo no erosivo cuando R es igual a 4 y la profundidad de raíz es de 1,20, teniendo en cuenta que se reducirá el caudal cuando el agua haya avanzado a 3/4 de la longitud máxima. Por acá tenemos los parámetros de suelo: humedad, capacidad de campo, punto de marcha y test, profundidad radicular, densidad aparente, umbral de riego, la pendiente de los surcos, el ancho y la función de infiltración. Entonces, lo primero que vamos a hacer será generar las funciones tanto del caudal número 1, del caudal 2 y del caudal 3. Empezamos entonces generando estas funciones. Vamos a utilizar un gráfico de dispersión para ello. Anteriormente explicábamos cómo determinar eso. Entonces lo primero que hacemos aquí es insertar. Insertamos el gráfico de dispersión. Vamos a colocar el cursor por acá para que no seleccione datos. Y damos clic derecho y seleccionar datos. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de la serie. Vamos a colocar Q1. Los valores de X, recuerden que X siempre es la variable independiente, que sería el tiempo, y Y sería la variable dependiente. Aceptamos, luego agregamos otra que sería Q2. X es el tiempo y Y sería la distancia. Aceptamos y agregamos la tercera para caudal 3. Miren que solo seleccionamos los datos donde hay observaciones del tiempo. Si agregan nosotros datos, pues les va a aparecer un error ahí. Le va a tirar de un solo hacia abajo la curva, como que si sea igual a 0, los valores ahí que no hay. Aceptamos. Entonces por acá tenemos las funciones. No le vamos a agregar mucho a esta tablita porque lo que nos interesa es la ecuación. Solo vamos a agregar el nombre de la serie. La leyenda. Listo. Entonces veamos acá, vamos a agregar línea de tendencia y acá sería potencial y vamos a presentar el gráfico. Para la siguiente, igual, agregamos línea de tendencia, potencial y sacamos el gráfico. Igual para esta. Listo, ya tenemos las funciones. Entonces, la curva más pequeña o que tiene menor pendiente es para Q1. Por acá tenemos entonces ya la ecuación. Sería 6.1581 por t elevado a por x, bueno, sería por t a la 0.5096. Ok, ahora vamos con caudal 2, que es de 7.634. 634 por t elevado a la 0.5441. Y para caudal 3
tenemos que es de 8.406 por t elevado a la 0.5799. Este gráfico ahorita ya no lo ocupamos, solo lo ocupamos para sacar la función. Entonces, de esa manera ustedes calculan o determinan cada una de las funciones para las pruebas que hacen en campo. Entonces ahora ya tenemos opción A, ahora vamos con la opción B o a resolver el caso B. Calcular las longitudes más recomendables para R igual a 4. Entonces primero vamos a calcular las demandas netas. Las demandas netas, por acá vamos a sacar el diseño agronómico. Tenemos que es 22 menos 11 entre 100 por la profundidad radicular. En este caso, la profundidad radicular es de 1200 milímetros por la densidad aparente que es de 1.4 y el umbral de riego que es de 0.5. Entonces tenemos unas demandas netas de 92.4. Ahora vamos a calcular el tiempo 2. Y el tiempo 2 lo calculamos con la función de infiltración acumulada. Entonces esto es igual a las demandas netas entre 2.41, que sería A, elevado a la 1 sobre 0.59. Verificamos bien estos valores. Todo está bien. Enter. Aquí solo cambiamos en vez de más igual. Listo. Ahora, el tiempo 1 nos dice que R es igual a 4. Entonces sería el tiempo 2. El tiempo 2 entre 4. Y tendríamos el tiempo 1 o el tiempo de avance de 120.81 minutos. Ahora bien, como nos pide encontrar las longitudes, la vamos a hacer con la función de avance de cada ecuación. Entonces, para caudal 1 tendríamos que x sería igual a 6.1581 por, abrimos paréntesis, el tiempo elevado a r, que es r sería en este caso 0.5096. Por acá, esta función que tenemos acá. Cerramos paréntesis, enter. Tendríamos ya nuestra longitud, que sería de 70 metros para caudal 1, el caudal más bajo. Luego, para el caudal 2, entonces tenemos que para ese es 7.634 por el tiempo 1 elevado a la 0.5441. Checamos que todo esté bien. Listo. 103. ¿Por qué va aumentando? Ya van a ver que incluso en el caudal 3 este valor, esta distancia va a aumentar porque el agua llega más rápido. Entonces sería 8.406 por el tiempo 1 elevado a la 0.5799. 135. A medida el caudal aumenta, para un mismo tiempo la distancia recorrida por el agua va a ser mayor. Entonces acá tenemos los valores que nos solicitaron. Listo. Ahora vamos con el C. Ahí nos piden el caudal máximo no erosivo. Entonces, por acá lo tenemos. Recuerden que la ecuación para determinar el caudal máximo no erosivo es C entre la pendiente del terreno en porcentaje. C es un valor que depende de la textura, 0,57, suelo arenoso, 0,63 franco y 0,96 suelo arcilloso. Y veamos acá la densidad aparente que es de 1.4. Por lo consiguiente sería el valor de 0,63. 0,63 entre la pendiente en porcentaje nos daría el caudal máximo no erosivo de 0,42. En este caso, si pueden ustedes ver acá que el caudal más cercano
es de 0.378, nos sobrepasa el caudal máximo no erosivo, por lo consiguiente deberíamos de adoptar el caudal de 0.225. Con ese caudal vamos a trabajar al final. Entonces vamos a colocarlo por acá. El caudal que vamos a estar trabajando es de 0.225. Muy bien. Y acá vamos a considerar profundidades de 600, lo que tenemos acá, de 1000 y de 1200. Esas serían nuestras profundidades radiculares. Entonces, las demandas netas, tenemos las demandas netas acá. Entonces sería 22 menos 11 entre 100 por la profundidad radicular por 1.4, que es la densidad aparente, por el umbral de riego de 0.5. Y aquí solo arrastramos la ecuación hacia abajo. El tiempo 2 serían las demandas netas entre 2.41 de la función de infiltración elevado a la 1 sobre 0.59. Aquí vamos a colocar igual. Y ahí tenemos los tiempos. Tiempo 2. Listo. Tiempo 1. Acá, como si ven no especifica para tiempo 1, no nos especifica de cuál R vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar el anterior, que es R igual a 4. Entonces sería tiempo 2 entre 4 para encontrar tiempo 1. Esto que tenemos por acá, listo. Y ahora, como no tenemos una función que sea igual al caudal máximo no erosivo, entonces vamos a utilizar este otro caudal, el caudal bajo. Entonces sería la primera que vamos a estar utilizando para encontrar la longitud. Entonces sería de 6.1581 por el tiempo 1 elevado a la 0.5096. Nos da una longitud de 38 metros, bueno, 39, de 61 y de 71. Entonces ahí ya tenemos las longitudes para cada una de ellas. Vamos a utilizar este caudal. Listo. Ahora nos dice la opción D. De calcular pérdidas por percolación con caudal máximo no erosivo cuando X es igual a 100. Entonces ahí vamos a colocar profundidades, vamos a utilizar las mismas profundidades radiculares, vamos a ver, solo que vamos a tener valores fijos de 100 metros, la longitud de los surcos. Entonces tenemos diferentes profundidades radiculares, vamos a colocar estos mismos valores de acá arriba. Y para las demandas netas va a ser lo mismo de lo anterior. Enter. Esto de acá ya lo habíamos calculado. Y el tiempo 2 es el mismo, porque son las mismas profundidades radiculares. Perdón, acá sería el último. Y este de acá sí tenemos este valor de acá. Entonces X sería un valor fijo. Ahora sí, vamos a calcular el tiempo 1.
¿Por qué? Porque tenemos un valor fijo. Entonces despejamos para tiempo 1 y nos da que tiempo 1 es igual a x sobre a, que sería de 6.15, 81 elevado a la 1 sobre r, 0.5096. Aquí cambiamos el más por el igual, mejor. Y nos da, a ver qué ha pasado. Para todas el tiempo 1 va a ser igual, ¿verdad? Porque estamos utilizando la misma longitud. Lo que nos va a cambiar acá sería el volumen aplicado. ¿Cómo calculamos el volumen aplicado? Entonces, el volumen aplicado sería al caudal. Ese caudal está en litros por segundo. Si ese caudal está en litros por segundo, vamos a hacer una operación antes para que utilicen un factor de conversión. Si ustedes tienen el caudal en litros por segundo, entonces para pasarlo a metros cúbicos por minuto, entonces primero los litros los tienen que pasar a metros cúbicos. Entonces ustedes saben que un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces los 1000 quedan abajo. Entonces tienen que pasar los segundos a minutos, entonces saben que 60 segundos es un minuto, entonces tendrían que colocar la parte de los segundos arriba entre los litros abajo, que serían 1000, y tendrían 0.06. Recuerden ese valor de conversión, porque es el que vamos a utilizar para pasar de litros por segundo a metros cúbicos por minuto. Entonces tenemos que primero el caudal por acá por 0.06. Entonces ahí lo pasamos a metros cúbicos por minuto. Entonces, para conocer el volumen por el tiempo 1, entonces ahí ya tendríamos el volumen en el tiempo 1. Copiamos esta operación de acá porque esta va a ser igual. Entonces ahí más, abrimos paréntesis, dos veces paréntesis, igual a lo que teníamos ahí el caudal, por el tiempo 2. Y tendríamos el volumen. Muy bien, arrastramos. A medida, a ver qué pasó. Tenemos que inmovilizar acá el caudal. No lo habíamos hecho porque nos arrastra la operación. Lo único que queremos arrastrar es tiempo 1 y tiempo 2. O tenemos que. Muy bien. Entonces ahora sí arrastramos la ecuación. Borramos esto de aquí. Y vean el comportamiento. A medida aumentamos en profundidad, aumentamos también el caudal aplicado. ¿Por qué? Porque tenemos una lámina más grande o una profundidad más pronunciada. Por acá sería igual las demandas netas entre 1000 por, tenemos por acá el ancho del surco, 0,5 por la longitud. A ver, paréntesis, faltan los paréntesis por acá. Nos da 2.31. Arrastramos esto. Y el volumen requerido por acá es de 231 o 385, 462. Entonces vemos que el volumen requerido es menor al volumen aplicado. Entonces vamos a sacar de cuánto es el porcentaje de las pérdidas.
Entonces, para calcular las pérdidas, sería la diferencia que hay, el volumen aplicado menos el volumen requerido, entre el volumen requerido. Sobrepasa esto, miren. Más del 100% de pérdidas tenemos acá. Acá tenemos 126, 108, 111 de pérdida. Exageradamente. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos acá la opción E, que nos dice calcular la eficiencia de riego para el caudal máximo no erosivo, siendo r igual a 4, profundidad de raíces de 1,20, teniendo en cuenta que se reducirá el caudal a la mitad cuando x sea x sea igual a 3 cuartos de L. Entonces acá vamos a utilizar 1,20. La profundidad de raíces 1,20. Entonces las demandas acá para x igual a 4, perdón, r igual a 4 sería esta de acá. El tiempo 2 sería este de acá. El tiempo 1, este. Y x, este. Ahora, nos dice el enunciado, vamos a ver si lo colocamos un poco más, más arriba, nos dice el enunciado que teniendo en cuenta que se reducirá el caudal a la mitad cuando x haya avanzado 3 cuartos. Entonces veamos acá, cuando x sea 3 cuartos. A ver cuánto es. 53 metros. Cuando el agua haya avanzado a 53 metros, suspendemos el caudal. Entonces veamos cuánto tiempo ha transcurrido cuando el agua avanza a 53 metros. Entonces tenemos que la función es igual a tiempo es x entre p, que sería 6.1581 elevado a la 1 sobre 0.5096. Por acá tenemos la función. Entonces, esto es igual a 68.70 minutos. Entonces, veamos cuánto es el volumen aplicado. Entonces, el volumen aplicado sería este de acá por 0.06 por el tiempo 1. ¿Cuánto tiempo? 68.70. Entonces veamos cuánta agua aplicamos durante el tiempo 1. 0.93. Ahora, más el caudal por el tiempo 2. Por 0.06 para pasarlo a metros cúbicos por minuto. Por el tiempo 2. Y esto nos da 7.45. Muy bien. Tenemos 7.45. Ahora calculemos el volumen requerido. Entonces sería las demandas netas entre 1000 por el ancho del surco, que es 0,5 metros, por el largo, 70 metros. Y nos da que el volumen requerido es de 3.27. Veamos qué ha pasado por acá. ¿Por qué siempre nos da esa diferencia? Se nos había pasado que por acá el caudal lo vamos a reducir a 1/2. Vamos a ver. A la mitad nos dice que lo vamos a reducir. Entonces, entre 2. Miren, 4,19.
¿A qué sería igual entonces la eficiencia? Recuerden a qué es igual eficiencia. Uno menos el volumen requerido entre el volumen aplicado. Volumen requerido, por acá vamos a abrir paréntesis, entre volumen aplicado. Disculpen, esas eran las pérdidas, ¿no? Tenemos que sacar la eficiencia. Entonces, la cantidad que requerimos con respecto a la cantidad que aplicamos, 0,78. O sea que tendríamos una eficiencia de 78,16%. ¿Qué pasa si reduciésemos el caudal a un tercio? Veamos qué pasa. Dividimos el caudal entre 3. No nos conviene. Podríamos reducirlo a un cuarto. A un cuarto llegamos a 92% de eficiencia. No andamos mal ahí. Entonces, este sería el ejercicio, jóvenes. Tendríamos una eficiencia del 78%. Y por aquí, en el caso de las pérdidas, son significativas, más del 100%. Esto es producto de que hay una gran diferencia entre el volumen requerido y el volumen aplicado.